Ramón, ¿a dónde miramos? ¿Dónde tenemos la cámara? Las cámaras están ahí. Están ahí. Vale. Lo suyo es mirar para allá, cuando estemos hablando. Que no veo. Yo por eso me veo. Bueno, yo... esta tiene un truco, que haciendo poquito así... Hola, buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde a lo que es ya la 20ª edición del Post-CROI. Ya son 20 años que estamos juntos tratando de contaros las cosas que se presentan como novedades en el CROI cada año. 20 años de recorrido en el que además os tengo que decir que hemos sido siempre los mismos que hemos participado en contar o en traeros el resumen. Aunque y este es el primer año que vamos a tener novedades en la plantilla. Porque este año nos ha dejado nuestro querido doctor Juan Carlos López Bernal de Quirós. Y yo no contaba con tenerlo aquí, pero que sepáis, los que estáis en casa, que Juan Carlos está con nosotros hoy aquí y te queremos, primero, agradecer tu presencia y segundo, todos los servicios prestados. Es un gustazo, Juan Carlos, tenerte. Muchas gracias por venir y muchas gracias por haber compartido con nosotros las primeras 19 ediciones del Post-CROI. Y a lo mejor vais a echar de menos lo que todos los años nos acompañáis, vais a echar de menos a Juan Berenguer, que lo que dice, pues no está ahí Juan Berenguer presentando como cada año hace él, que hace la apertura de esto. No, es que Juan no puede estar aquí con nosotros, pero él, seguiremos contando con él, y también le mandamos, él está en casa, le mandamos un abrazo grande desde aquí y como si lo tuviéramos presente. Lo echamos de menos, pero sabemos que nos está viendo y escuchando. Bueno, amigos, vamos a hacer lo que hacemos todos los años. Un acto, el CROI fue la semana pasada, ya sabéis que intentamos hacerlo lo más rápido posible para que las novedades os lleguen frescas y en primer lugar a través de este acto. Y como siempre, pues hemos intentado recoger lo más significativo que se ha presentado en el CROI de las diferentes áreas. Yo os decía que como cada año, pues lo que es la actividad la dividimos en dos partes separadas por un pequeño descanso. En la primera parte tratamos el tema de comorbilidades, las no infecciosas y las infecciosas, y luego pues la miscelánea, que no incluye el tratamiento antirretroviral. Y en la segunda parte ya hablamos del tratamiento antirretroviral y de la ciencia básica. Os voy a presentar a los ponentes de esa primera parte y ya va a hablar cada uno de ellos, que os cuento. El primero en intervenir va a ser Juan González, o Rafa. Rafa, tú eres el primero. Venga. Pues el primero que va a intervenir va a ser Rafa, y Rafa se va a encargar de comentarnos novedades y algunas de ellas significativas que este año se han presentado en el CROI sobre las comorbilidades infecciosas. Nada de SIDA, sino otros aspectos importantes de las comorbilidades infecciosas que vamos a discutir luego. El segundo en intervenir es Juan González, lo conocéis, del Hospital Universitario de La Paz. Y Juan es el encargado de comentarnos lo otro, las comorbilidades no infecciosas, que llenan gran parte, pero que sepáis que hasta eso se está agotando en el CROI. Y finalmente, Susi Pérez Elías, del Hospital Universitario Ramón y Cajal, tiene la difícil tarea de destacarnos y resumir todo lo que no es ni comorbilidades, ni tratamiento antirretroviral, ni ciencia básica. Es decir, esa miscelánea es una tarea difícil, es una tarea muy difícil no cruzarse con ninguno de los otros y al mismo tiempo resumir lo mucho que se presenta de los demás. Y así lo vamos a hacer. Si os parece, vais a presentar de seguido y luego tenemos una discusión los tres juntos. No se os olvide que tenemos tiempo limitado, hay muchas presentaciones y tenemos que llegar a ver el partido. 20 minutos para presentar y luego discutimos. ¿Vale, chicos? Perfecto. Rafa, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra presencia virtual. La primera presentación, por favor, si me la ponéis. Vale, y muchas gracias a Santi y a Juan, que nos estará viendo desde su casa seguro. Me corresponde un poco revisar las presentaciones que me han parecido más importantes de coinfecciones y de comorbilidades infecciosas.
Entonces, bueno, este es el esquema que voy a hablar. Voy a hablar sobre 2 trabajos de intensificación del tratamiento y de prednisona en la tuberculosis. Voy a hablar también de otro trabajo de la eficacia de bulevirtide. Voy a hablar también del riesgo de reinfección o de infecciones nuevas por virus de hepatitis C en pacientes que no tienen tenofovir. Voy a hablar también del virus de herpes simple refractario al tratamiento, de la eficacia de pritelivir. Y voy a hablar también sobre la vacunación frente al meningococo, el efecto protector que pueda tener sobre la gonorrea. Y si me da tiempo, hablaré también sobre la efectividad de 3 regímenes basados en penicilina en la sífilis precoz. Bueno, el primer trabajo es un trabajo sobre intensificación del tratamiento de la tuberculosis en personas con infección VIH gravemente inmunodeprimidas. La tuberculosis sigue siendo una de las causas fundamentales de mortalidad en los pacientes con infección VIH y la hipótesis de este trabajo es que intensificar la fase inicial del tratamiento antituberculoso mediante el aumento de la dosis de los 2 fármacos principales, la rifampicina y la isoniazida, y la adición de corticoides sistémicos, la hipótesis sería si esta intensificación puede disminuir la mortalidad en adultos y adolescentes gravemente inmunodeprimidos hospitalizados por tuberculosis. El objetivo principal, por lo tanto, es el impacto de una fase inicial intensificada de tratamiento tuberculoso sobre la mortalidad a las 48 semanas en pacientes con infección VIH con menos de 100 linfocitos CD4. La variable principal del estudio es tiempo hasta la muerte por cualquier causa hasta la semana 48. Es un ensayo clínico, fase 3, multicéntrico, 2 brazos, aleatorizado, abierto, controlado de superioridad, realizado en estos 6 países que podéis ver. El tratamiento antituberculoso intensificado en el brazo de intervención consiste en una fase inicial de 8 semanas con rifampicina, 35 miligramos kilo día, e isoniazida, 10 miligramos kilo día, y la rifampicina 3 veces por encima de la dosis habitual y la isoniazida 2 veces, más piracinamida y etambutol. Y además, en este grupo intensificado se da corticoides durante 6 semanas y albendazol. Y el tratamiento antituberculoso estándar, la fase inicial durante 8 semanas es las dosis de los 4 fármacos utilizados habitualmente. Ambos brazos luego reciben a partir de las 8 semanas isoniazida y rifampicina durante 16 semanas y la semana 2 se inicia tratamiento antirretroviral. Pues bien, los criterios de inclusión son adolescentes o adultos con infección VIH y con CD4 menor de 100 y que debían estar hospitalizados por tuberculosis y el diagnóstico se hacía por GeneSprep, por LAM o por una radiografía de tórax anormal compatible con una tuberculosis activa. Los criterios de exclusión no tenían que haber tenido tratamiento para tuberculosis en los últimos meses, que tuvieran enfermedad grave por tuberculosis como pericarditis o síntomas neurológicos centrales y que no requirieran corticoides por otras enfermedades graves. Bien, se aleatorizaron 911 pacientes y en el análisis por intención de tratar estaban balanceados los 2 brazos, 454 pacientes en cada uno de los brazos. Las características basales del estudio, 44% eran mujeres, 37, la edad mediana era de 37 años, los CD4 medianos eran de 44 y tenían antecedente de tuberculosis, de tratamiento con tuberculosis 5% de los pacientes y eran naive a tratamiento antirretroviral un 70% de los pacientes. Bien, estas fueron las pruebas que permitieron el diagnóstico y hay que destacar que el 88% de los casos tenían una tuberculosis diseminada. En esta diapositiva podéis ver el análisis completo de farmacocinética, donde podéis ver que la intensificación del tratamiento antituberculoso logró aumentar, yo no sé si se ve, bueno, perdón, no se ve, logró aumentar de forma marcada y consistente la exposición farmacológica a isoniazida y rifampicina, tanto en la C+ como en el área bajo la curva. En esta
En esta diapositiva podéis ver el endpoint primario y, como podéis ver, el tratamiento intensificado no mostró beneficio en supervivencia a las 48 semanas frente al tratamiento estándar. Las curvas son prácticamente superponibles y el log rank no es significativo. En esta diapositiva podéis ver la probabilidad en diferentes tiempos del estudio. La mortalidad, como podéis ver, fue muy elevada y se concentra fundamentalmente en las 12 primeras semanas. Y no se observa una disminución, de la mortalidad con la estrategia intensificada. A las 48 semanas, la probabilidad acumulada de muerte es ligeramente mayor en el brazo de intensificación del tratamiento, falleciendo el 29% de los pacientes frente a 26% con el tratamiento estándar. Los efectos adversos, en principio, el tratamiento antituberculoso intensificado no aumentó la tasa global de efectos adversos, pero sí incrementó la hepatotoxicidad y la hiperglucemia y diabetes, mientras que en el tratamiento intensificado hubo menos iris paradójico. La conclusión de este estudio es que la dosis estándar de rifampicina y isoniazida se asocian a concentraciones plasmáticas subóptimas, que triplicar la dosis de rifampicina y duplicar la de isoniazida aumenta significativamente el área bajo la curva y la C+, pero la intensificación en esta fase inicial no reduce el riesgo de mortalidad. El segundo estudio, que es muy interesante, es sobre el uso de la prednisona adyuvante en pacientes hospitalizados con tuberculosis diseminada asociada al VIH. Es un estudio que se hace en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Entonces, el NewStrat tuberculosis, que es así como se llama el estudio, pretende, por una parte, probar la intensificación del tratamiento antituberculoso en las primeras 2 semanas y ver también si añadir prednisona puede modular la respuesta inflamatoria. Es un ensayo clínico aleatorizado con diseño factorial 2x2. Se incluyen pacientes adultos con tuberculosis diseminada y se le autoriza a recibir tratamiento tuberculoso estándar con prednisona durante 14 días, tratamiento tuberculoso estándar con placebo de prednisona, intensificación del tratamiento con prednisona durante 14 días o intensificación del tratamiento con placebo 14 días. El tratamiento intensificado de la tuberculosis consiste en aumentar las dosis de rifampicina a 35 miligramos kilo y también dar levofloxacino, 750 miligramos si pesa menos de 46 kilos y 1000 miligramos si pesa más de 96 kilos. En estos 14 días, a los pacientes con tratamiento intensificado se da prednisona 1 miligramo kilo al día. Desde el día 15 todos continúan con tratamiento estándar hasta completar los 6 meses. La variable principal de resultados en este caso es mortalidad por cualquier causa, no a las 48 semanas como en el estudio anterior, sino a las 12 semanas. Estos son los criterios de inclusión: edad de 18 años o más, infección VIH confirmada y tuberculosis diseminada diagnosticada por GeneSpert en sangre, en orina o por LAN urinario. Bien. En esta diapositiva, que se presentó en el CROI del 2025, se presentaron los datos de mortalidad a los 14 días y se vio que la mortalidad a los 14 días era del 10% en el brazo intensificado y del 5% en el brazo estándar. Esta diferencia, que era significativa, llevó a la recomendación del DSMB de suspender el brazo de tuberculosis intensificada, mientras que la mortalidad a 12 semanas, que era la variable principal, era similar entre los 2 brazos. En el estudio de este año del CROI se analizan los resultados en cuanto al papel que tiene la prednisona frente al placebo. Se incluyeron en el estudio 782 pacientes y en un análisis por intención de tratar había 350 pacientes prácticamente en cada brazo. Estas son las características: eran enfermos, estaban muy inmunodeprimidos y aquí podéis ver los resultados. Como sabéis, era prednisona frente a placebo. La mortalidad a los 14 días
era de 6,8% en el plazo de prednisona frente al 9,5% del placebo, no hay diferencias significativas, y tampoco en la mortalidad a 12 semanas, que era la variable principal. Por lo tanto, el uso de prednisona adyuvante no redujo significativamente la mortalidad a las 12 semanas. Y aquí podéis ver el análisis por subgrupos, donde se ve que no hay beneficio global de la prednisona e incluso en algunos enfermos con marcadores de enfermedad sistémica grave, por ejemplo, que tengan anemia profunda o insuficiencia suprarrenal, el efecto podría ser perjudicial. La prednisona no aumentó de forma significativa la toxicidad grave. Y aquí podéis ver la interacción entre las intervenciones. Podéis ver el porcentaje de mortalidad a las 12 semanas con las 4 intervenciones y se ve que no hay evidencia de que la prednisona cambie el efecto de la intensificación ni viceversa. Las conclusiones es que un ciclo de prednisona durante 14 días fue bien tolerado, pero no redujo la mortalidad, y el tratamiento antituberculoso intensificado se asoció a una mayor mortalidad a las 2 semanas. El otro ensayo clínico que quería comentar es la eficacia y seguridad de bulevirtide, 2 miligramos o 10 miligramos, frente a la hepatitis D crónica, incluyendo a pacientes también que tenían infección VIH. Como sabéis, bulevirtide es un inhibidor de la entrada que está aprobado por la Unión Europea para utilizar de forma subcutánea dosis de 2 miligramos al día. Y, bueno, hay pocos datos del tratamiento prolongado a 144 semanas y también pocos datos, aunque hay algún ensayo clínico también, en su utilización de 10 miligramos al día. Entonces, el objetivo de este estudio es valorar la eficacia y la seguridad de la monoterapia a largo plazo con bulevirtide en pacientes con infección crónica por virus de hepatitis delta, y en este estudio se incluyeron 2 pacientes con infección VIH y se valoró el efecto hasta las 144 semanas. Los resultados de este estudio se han publicado en el Journal of Hepatology en el 2024, los resultados a 96 semanas. Y ahora en el CROI se presentan los resultados a 144 semanas. Los pacientes con virus de hepatitis delta, con un chill out de menos de 7, con unas transaminasas por debajo de 10, se aleatorizaban, eran 150 pacientes que se aleatorizaron a belaburtide 2 miligramos subcutáneo cada día durante 144 semanas, frente a 10 miligramos al día, frente a un tratamiento dilatado. Es decir, las primeras 48 semanas no recibían tratamiento y en las 48 semanas se empezaba el tratamiento con belaburtide 10 miligramos subcutáneo cada día. Bien, la monoterapia con bulevirtide mostró una alta tasa de finalización del tratamiento a las 144 semanas, más del 90%, lo cual respalda su buena tolerabilidad y viabilidad a largo plazo. Estos son los datos basales de los pacientes. Eran pacientes jóvenes que tenían cirrosis prácticamente el 50% de los casos y tenían una carga viral alta de virus de hepatitis delta. Tenían tratamiento previo con interferón prácticamente el 50% de los enfermos y tenían un tratamiento concomitante con análogo de nucleósidos prácticamente el 60% de los enfermos. Hubo 2 pacientes con infección VIH, los 2 recibían tenofovir, lamivudina, etravirina, y otro recibía TAF, entricitabina y raltegravir. Y aquí podéis ver los resultados a 144 semanas y podéis ver que el tratamiento prolongado de bulevirtida, tanto 2 miligramos como 10 miligramos, consigue unas respuestas virológicas altas y sostenidas, acompañadas de una respuesta bioquímica y una reducción de la rigidez hepática hasta la semana 144. Sin embargo, a partir de la semana 144, que se suspende el tratamiento, las tasas de carga viral indetectable disminuyen de un 50% aproximadamente en la semana 144 a un 20% en la semana 96 después de retirado el tratamiento. El grupo de 2 miligramos de bulevirtide tiene una respuesta menor en la semana 144, concretamente del 29% frente al 50% bulevirtide 10 miligramos.
Los efectos adversos es un fármaco seguro, no hubo discontinuaciones por efectos adversos y no se notificaron efectos adversos graves relacionados con el tratamiento. Los 2 pacientes con infección VIH fueron respondedores en la semana 144, pero uno, después de suspender el tratamiento, recidivó. Por lo tanto, la monoterapia prolongada con bulevirtide a las 144 semanas fue segura y eficaz, y hay mayores tasas de respuesta de carga viral inyectable observadas con la dosis de 10 miligramos al día, que hoy día no es la recomendada en la ficha técnica. Otro estudio interesante es la reactivación o nuevas infecciones por virus de hepatitis B en personas con infección VIH en terapia antirretroviral sin tenofovir. Se han descrito casos de reactivación del virus de la hepatitis B o nuevas infecciones en pacientes que no toman tratamiento antirretroviral, pero existen pocos estudios de gran tamaño. Los datos son limitados, por lo tanto, sobre el riesgo de estas reinfecciones o nuevas infecciones en regímenes sin tenofovir que contengan solamente la amibudina o entricitabina. Los objetivos de este estudio es identificar los predictores de reactivación del virus de la hepatitis B y nuevas infecciones por virus de hepatitis B en personas con infección VIH que reciben tratamiento antirretroviral sin tenofovir. Y el objetivo es determinar la tasa de exacerbaciones hepáticas también en el contexto de estas reactivaciones o nuevas infecciones. Es una cohorte clínica longitudinal del CNI-CS, donde participan 10 centros de Estados Unidos y es una cohorte de más de 50.000 pacientes. La inclusión en esta cohorte sería pacientes en seguimiento en esta cohorte y tendrían que estar con tratamiento antirretroviral sin tenofovir durante más de 3 meses y tener unos resultados disponibles antes de quitar el tenofovir de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y de anticuerpos antisuperficie. El periodo de estudio fue de 10 años, del 2014 al 2024, y el evento principal fue reactivación del virus de la hepatitis B o nuevas infecciones por virus de hepatitis C. Fundamentalmente definida porque hubiera un HBsAg positivo o una carga viral de virus de hepatitis B positivo. Se hablaba de reactivación cuando antes, al inicio de la cohorte, los anticuerpos anti-HBc eran positivos y nueva infección cuando los anticuerpos anti-HBc eran negativos. Estas son las características al ingreso de la cohorte. Las características de los pacientes con infección VIH, un 20% estaban en tratamiento antirretroviral sin ningún fármaco activo frente al virus de la hepatitis B y un 80% tenían algún fármaco activo, 3-TC o entricitabina. La serología del virus de la hepatitis B previa a cuando quitaron el tenofovir, pues tenía infección previa por virus de hepatitis B demostrada por anticuerpos anti-HBc, el 15%, y no se había demostrado anticuerpos anti-HBc, el 57%. Y en un 30% no se conocía el estado de los anticuerpos anti-HBc. Pues bien, se vio que reactivaron o tuvieron una nueva infección por virus de hepatitis B, enfermos sin tenofovir, el 0,4%, 21 de 5.779. La reactivación por virus de hepatitis C en enfermos que tenían infección previa por virus de hepatitis C, es decir, que tenían anticuerpos anticore, era del 0,7%. Solo 2 pacientes que además tenían anticuerpos anti-HBs. Y tenían una nueva infección por virus de hepatitis C sin infección previa por virus de la hepatitis B, es decir, que eran anticuerpos anti-HBc negativo, 4 pacientes que tenían anticuerpos anti-HBs, lo cual hace una prevalencia de 0,20%, y tenían 9 pacientes que no tenían anti-HBs de anticuerpos, que hace una prevalencia de 0,68%. Bien, por lo tanto, la mayor proporción de eventos en regímenes sin actividad frente a la hepatitis B es una prevalencia del 0,8% frente a 0,3% en aquellos enfermos que tienen
o bien entecitabina o bien lamivudina. Solo 14% desarrollaron exacerbaciones hepáticas con elevación de las transaminasas cuando se hizo este cambio. Y solo un 24% requirieron una introducción del tenofovir. Bien, en análisis de regresión multivariable se asociaron significativamente con una reactivación o una nueva infección a aquellos pacientes que tenían menos de 200 linfocitos CD4 o pacientes de raza negra y asiática. Bien, por lo tanto, la reactivación o nueva infección por virus de hepatitis C es infrecuente, 0,4%. Se observaron eventos de reactivación o de infección en algunos enfermos a pesar de tener un anti-HBs previo al cambio. Un poco como implicaciones para la práctica clínica, indicaros que la incidencia observada de reactivaciones o de nuevas infecciones cuando se quita el tenofovir es bajo, pero que es importante que recordemos todo en la práctica clínica que debemos realizar una serología completa con unos CD4 antes de cambiar el tratamiento. Hay que vacunar si el paciente no está inmunizado y hay que tener especial precaución si los CD4 son bajos. Bien, rápidamente voy a ir acabando. Quiero comentar también el pritelivir para infecciones por virus herpes simple refractarias al tratamiento. Este es un nuevo fármaco que actúa sobre el complejo helicasa primasa viral y que, se ha realizado este ensayo clínico, el PRION-1, que tiene como objetivo evaluar la eficacia y la seguridad de pritelivir frente al tratamiento elegido por el investigador. Y se intenta valorar cuál es la curación completa de las lesiones por herpes hasta los 28 días del tratamiento. Fundamentalmente, los criterios clave de inclusión es que fueran enfermos inmunodeprimidos con infección cutánea por virus herpes refractaria a ciclovir o resistente al mismo. Los pacientes se aleatorizaron a un brazo experimental donde se utilizaba priletivir 100 miligramos al día seguido tras una dosis de carga de 400 miligramos durante 28 días y el comparador era cualquier fármaco que eligieran los médicos para tratar este herpes refractario. Podéis ver que se incluyeron 101 pacientes y prácticamente el 37% eran pacientes con infección VIH. Y de los pacientes con infección VIH, un 40% tenían también otra entidad que podía producir mayor inmunodepresión. Bueno, estas son las características basales de los pacientes y paso a comentar un poco los resultados. Se vio que los pacientes Es que no sé qué está pasando. No vas para atrás con este, tendrías que ir. Vale, perdón. Vale, entonces, priletivir mostró una mejora sustancial y estadísticamente significativa de la curación de las lesiones en el grupo global y también en los pacientes con infección VIH. Y ya para terminar os quiero comentar otro ensayo clínico donde se ve que la vacunación frente al meningococo para la prevención de la gonorrea en hombres que tienen sexo con hombres, pues básicamente no funciona. Es decir, la vacunación dada 2 dosis de meningococo separada por 3 meses se vio que no tiene ningún efecto en disminuir la incidencia de gonococo, ¿vale? Y por último, muy brevemente, en un minuto, comentaros también este estudio de efectividad comparativa de 3 regímenes basado en penicilina G-benzatina en personas con infección VIH y sífilis precoz. Es un estudio observacional, con muchos pacientes, pero es observacional. Y está hecho en Taiwán, en un hospital en Taiwán, en una cohorte amplia de 1000 y pico pacientes, donde se analiza retrospectivamente. El estudio intenta responder a una pregunta muy práctica. ¿Es suficiente la penicilina sola en la población VIH con alta carga de ITS concomitantes? Y un enfoque combinado
de penicilina con doxiciclina o con ceftriaxona podría mejorar los resultados serológicos. Pues bien, ellos lo que intentan valorar es la respuesta serológica con 3 regímenes, que son penicilina G, penicilina doxiciclina o penicilina doxiciclina y ceftriaxona. Los grupos no están bien balanceados y veis que hay diferencias notables en el estadio de sífilis y en los linfocitos CD4. Pero lo que ven es que añadir doxiciclina mejora significativamente la tasa de respuesta serológica frente a penicilina benzatina sola a los 12 meses, mientras que añadir ceftriaxona sobre penicilina G y doxiciclina no aporta un beneficio adicional. En el análisis multivariante, tras el ajuste multivariable, el único régimen asociado de forma independiente a una mejor respuesta serológica fue aquellos que incluían doxiciclina. Por lo tanto, con toda la cautela del mundo, es un estudio observacional que tiene algunos sesgos, incluso en la población basal, pero parece ser que los regímenes que contienen doxiciclina mejoran significativamente la respuesta serológica de la sífilis a los 12 meses. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Rafa. Muchas gracias a ti. Ha utilizado 5 minutos de más que ahora va a cortar Juan. Sí. Y vamos a recuperar con él. Juan, cuando quieras. Muy bien. Bueno, gracias Santi, gracias a Juan, que andará por ahí, por haber contado conmigo. Gracias también a Viv por seguir apoyando estas sesiones. A mí me ha tocado el tema de comorbilidad no infecciosa y eventos no SIDA. Cuando me dijisteis eso, y me lo decís ya últimamente muy a menudo, espero que ya no mucho más, pero de momento muy a menudo, pues vas a los índices y te encuentras que hay muchísimo tema y muy variado. Está inflamación, neurocognitivo, metabólico, con lo cual mi primera intención fue, bueno, pues voy a buscar cuál es la mejor comunicación de cada uno más o menos de estos temas, que fue lo que me dijisteis que hiciera. Y como yo soy siempre muy obediente, pues esta vez no lo he sido. Y no lo fui porque me encontré con esta plenaria y que me pareció una cosa extraordinariamente buena en este CROI, que es la plenaria de Todd Brown sobre los agonistas de los receptores de GLP-1. Y dije, esto es muy importante, pues me voy a centrar en lo metabólico y lo cardiovascular. Y al final pues he seleccionado estas comunicaciones que ahora comentaremos, que tienen que ver fundamentalmente con lo metabólico y lo cardiovascular. Pero, como me habéis dicho que tenía que mirar más cosillas, pues bueno, pues he mirado alguna cosa simplemente en plan reseña. La mayoría tienen que ver para hacer un apunte sobre las que voy a comentar. Y luego las 2 últimas, que por salirme un poquito del tema, la del carcinoma de células orales y el trasplante hepático, pues por darle la variedad que me habíais pedido que hiciera. Vale. Todd Brown. Todd Brown hizo una ponencia muy buena por varios motivos, porque él es muy bueno, porque se llama Brown, que Brown pues, es algo que es icónico en el mundo del VIH y más en nuestro medio, que hay muchos Brown dedicados aquí al VIH, y por tanto no era esperable que tenía que ser una comunicación o una plenaria estupenda. ¿Y qué nos comentó él? Pues hombre, nos comentó que probablemente o es posible que este tipo de fármacos sean el futuro para muchas enfermedades y sirva para muchas cosas. Y comentó cosas como, por ejemplo, que todos manejamos estos pacientes en función de los beneficios clínicos que pensamos que es porque reducen el peso, todo este mecanismo, pero que no, que muchas de las cosas que ocurren de los beneficios de estos fármacos no están relacionados con la disminución del peso, sino por otros beneficios adicionales que tiene. Actúa sobre unos receptores que son muy ubicuos en el organismo y, por tanto, puede tener eso. Nos comentó que también tiene efectos adversos, también todo el problema de las discontinuaciones, la pérdida del beneficio tras la suspensión y todas las estrategias que se proponen para inducción y mantenimiento. Yo no puedo comentar todo esto ahora, pero lo que sí me sirve es para recomendar que la gente se atienda o que se conecte ahora en diferido a esta ponencia porque es magnífica.
Habló incluso de los beneficios a otras cosas como la adicción a drogas, y las consideraciones de utilidad en los distintos momentos de la vida, en niños, adolescentes, en embarazo, etc. Pero sobre todo de lo que habló, por lo menos a mí lo que más me interesaba, es todo lo que comentó sobre envejecimiento y como los posibles fármacos que van por primera vez a conseguir a lo mejor la longevidad de alguna manera. Y todo esto que tiene que ver con los efectos o la relación entre aging y los efectos que puedan tener estos receptores, pues tienen que ver con una serie de mecanismos biológicos que pueden hacer que regulen todo lo que tiene que ver con la disfunción mitocondrial, con la senescencia celular, con el tema del acortamiento de telómeros, con las microbiotas también, con alteración y con la inflamación crónica. Y sobre todo habló mucho del tema de la inflamación crónica, y en la inflamación crónica incluyó todo lo que tiene que ver tanto en el no VIH, y aquí fue donde entró más en el tema del VIH, porque parece claramente, y ya viene del ensayo clínico que él recordó, del semaglutide en el tratamiento de hipertrofia, donde se vieron también reducciones en todo lo que eran los mecanismos inflamatorios, como era la reducción de la proteína C reactiva y otros marcadores. Y bueno, pues recordó este tema. Pero también bueno, dijo esto, que era una medicación que iba a transformar probablemente en la terapéutica de muchas enfermedades en el futuro, pero que todo este entusiasmo tenía que basarse en datos y que lo que necesitamos es generar datos. Y dentro de los datos, tanto en la población general como en la población VIH. Y recomendó mucho pues, que hay que analizar, ver si en la población VIH se reproducen esos datos de los pacientes no VIH, y también, sobre todo, que los pacientes VIH tienen unas características que hacen que a lo mejor en ellos sea más específico su acción, como tiene que ver, a fin de cuentas, el VIH es una enfermedad inflamatoria y con mucha activación inmune, y justamente eran dos de los mecanismos sobre los que estos fármacos son capaces de modular. Bien, y entonces él recomendó una serie dijo los trabajos que se iban a aportar en el CROI, y eso yo me fijé, digo, pues mira, tiene que estar muy bien, si estos trabajos los recomienda, tienen que ser, y por ahí cambió un poquito mi selección inicial, pero como ahora veréis, hasta Braun se dejó probablemente el que para mí es el más importante de los trabajos que se presentaron sobre GLP-1 y que no está en este listado. Bueno, este es uno de los que él recomendaba, el estudio longitudinal de la evolución del grado de fibrosis hepática durante el tratamiento con semaglutide. Es de la misma corte que has comentado tú, de esta de los 15.000 del CENIX, que es una base de datos, una corte de 10 áreas geográficas, y lo que pretendían aquí es ver la efectividad y la seguridad del tratamiento de semaglutide sobre la fibrosis hepática. ¿Y cómo hacían? Pues viendo los cambios en el FIB4, que es el indicador de fibrosis hepática, con todas las limitaciones que pueda tener, pero bueno, es lo que tenían. Por tanto, eligieron todos los pacientes que habían sido tratados con semaglutide. ¿Por qué habían sido tratados? O bien por diabetes o por obesidad, porque era la indicación que tenían aceptada, y que tuvieran disponibles el FIB4 desde el 2018 al 2024. Total, 1.850 pacientes tratados con análogos de GLP-1, con lo cual bastante bien. Claro, todos eran pacientes obesos o diabéticos, y por tanto también tenían, pues la comorbilidad, tenían pues otros muchos tratamientos. Seguimiento medio 3,7 años y el tratamiento con semaglutide alrededor de 218 días. Ojo, como es una corte, había otra serie de datos que también podían influir en todo lo que tiene que ver con la hepatopatía, como era virus B, virus C, el uso de alcohol, pero realmente lo tenían bien localizado, sobre todo el consumo de alcohol de mayor riesgo, y eso les permitió controlar en el estudio los datos. Y lo más importante, o el resultado más importante, lo que demostraron es que durante el tiempo que estaban en tratamiento con semaglutide, la fibrosis, el indicador de fibrosis hepática, el FIB4, disminuía. Y disminuía sobre todo en los pacientes que tenían la fibrosis más avanzada, el indicador de fibrosis más elevado. Y si juntabas fibrosis avanzada y fibrosis moderada, pues juntaba esos dos grupos, porque en fibrosis moderada había tendencia, pero los juntaba los dos grupos, analizándolos juntos,
también era significativa la reducción en el indicador DEFI-4. De hecho, hoy en día en Estados Unidos sí está aprobado para la enfermedad hepática metabólica con fibrosis, que ya tenga fibrosis moderada o avanzada, sí se puede establecer una indicación que nosotros no tenemos, pero que esto probablemente hoy en día afecta a un porcentaje muy importante de nuestros pacientes y que sería importante poder saber si esto va a funcionar. Bien, pues lo recomendó Todd Brown, recomendó que viéramos este estudio. Y este otro estudio, que también lo recomendó, pues simplemente como reseña, muy cortito, es del estudio del tratamiento de la lipohipertrofia que comentábamos antes, y intentaron ver si el tratamiento con semaglutide es un ensayo clínico, si los pacientes que lo recibieron mejoraba la enfermedad cardiovascular subclínica. Y vieron que no, que 32 semanas de semaglutide solo no es suficiente para ver cambios en lo que es, pues lo que podía ser la rigidez arterial, la función endotelial. Eso sí, estos pacientes disminuyeron su riesgo cardiovascular y disminuyeron los datos de inflamación, que también es un riesgo cardiovascular a nivel de la determinación de la PCR ultrasensible. Y además también tenían mejor salud cardiometabólica, que lo midieron por el consumo de oxígeno. Todo eso fue significativamente diferente. Si las 32 semanas es insuficiente para modificar la rigidez arterial y otra serie de cosas, y se necesita más, eso no se sabe. Pero ellos fueron los datos que obtuvieron. Y este es el estudio que yo os digo que a mí, de verdad, lo único que siento es que no lo voy a poder explicar, porque es que es muy, muy complejo para alguien que no tenga unas nociones básicas. Me hubiera gustado que hubiera estado por aquí Pepe y nos lo hubiera comentado luego al final, a ver si tenemos suerte. Bueno, pues este es un estudio que lo que pretende es evaluar una intervención que sea capaz de reducir el daño intestinal que aparece en pacientes VIH. Fijaros, aquí tenéis la diapositiva, a la izquierda, un epitelio sano, pero ese no es el epitelio de nuestros pacientes VIH, incluso cuando están en tratamiento antirretroviral ya bien controlado, sino que tienen un epitelio realmente alterado. Y eso se ha visto que el GLP-1 es una molécula que a través del receptor del GLP-1 es capaz de controlar acciones que tienen que ver con mejorar la microbiota y acciones que tienen que ver con la inmunidad que hay en la pared intestinal. Sin entrar en esos detalles, os cuento. Este estudio, a mí me llamó mucha atención, es un estudio con 5 pacientes. 5 pacientes que pertenecen a la corte de liraglutide para pacientes VIH obesos, al LIRO, y son 5 pacientes que antes de darles semaglutide, en baseline le hacen una serie de estudios. Otros estudios, ese mismo estudio los repiten justo cuando termina semaglutide. El mismo estudio se lo repiten 4 meses después de haber interrumpido el semaglutide y otra vez se lo vuelven a repetir 8 meses después de haber terminado el semaglutide. ¿Y qué le hace? Le cogen muestras de sangre, le cogen biopsias intestinales de duodeno y biopsias de colon, hasta 15 biopsias. Le cogen. Y lo que el tratamiento se le habían dado porque eran obesos, no eran diabéticos y estaban en TLD, estaban en tratamiento antirretroviral bien controlado y eran obesos. Y lo que vieron es que los pacientes, como era esperar, disminuyeron el peso y se igualaron a aquellas personas no obesas, bien que no sean VIH o no obesas con tratamiento antirretroviral o no obesas sin tratamiento antirretroviral, que los usaban como controles, pero a esos no les hacían biopsias nada más el plasma, y vieron que se normalizaba el peso, se normalizaba o mejoraba la glucemia a través de la hemoglobina glicosilada y bajaba la PCR ultrasensible. Bueno, lógico, era lo que esperábamos y eso ya lo sabíamos que tenía que ocurrir. Pero ¿qué es lo interesante del estudio? A ver. Lo interesante del estudio es que cuando analizan los datos en plasma, y acordaros, T0, T1, T2, T3. T1 es el punto clave que es con la exposición al semaglutide. Bueno, pues el momento de la exposición al semaglutide, cuando ya habían recibido el tratamiento, los pacientes cayeron clarísimamente todos los mediadores proinflamatorios en plasma, exotina, interleucina 16, interleucina 12, estos son mediadores o son marcadores de inflamación a nivel plasmático y eso volvieron a empeorar una vez que el semaglutide desaparecía. Y eran pacientes VIH en tratamiento activo.
Y cuando lo miran en intestino, sobre todo en duodeno, ven el mismo proceso de una cierta normalización de estos mediadores en el tejido, que se normaliza, o por lo menos disminuye, si es normalizarse, disminuye, y vuelve a aumentar una vez que se interrumpe el tratamiento con semaglutide. Y cambios inmunológicos, estos son mediadores inflamatorios, pero ¿y las células? ¿Cómo evolucionaron las células? Pues las células a nivel de sangre, y es la de arriba en el centro, lo que está en el centro, se ve que a nivel de sangre y también en la de la derecha, ni los CD4 ni los CD8 se modifica. Es decir, semaglutide no modifica el perfil de CD4 y CD8 que vemos en sangre respecto a lo que vemos en otros pacientes. Pero si veis ahí en duodeno, que es es que no puedo apuntar, en el centro, en la del centro, ¿sí? ¿Se puede apuntar? Pero no lo ven ellos, aunque lo apunten no, pero no tiene para apuntar. ¿Lo ven? Ah, fenomenal. ¿Es? Nosotros no lo vemos. ¿Es este? Bueno, pero si ellos lo ven, yo calculo dónde estoy apuntando. Bueno, pues se ve ahí como en duodeno, en la de arriba en el centro, se ve cómo los CD4 mejoran, y si veis luego aquí en colon y en duodeno, en la de la derecha, los CD8 disminuyen. Es decir, hay menos CD8 que disminuyen en el momento en el que están recibiendo semaglutide. Y si vemos la línea de abajo, en la línea de abajo lo que vemos es que los CD69, CD4 se disminuyen en colon y en duodeno mientras reciben semaglutide. ¿Y qué son los CD69? Si yo no estoy equivocado, y me lo he tenido que mirar, los CD69 son los linfocitos T recién activados. ¿Qué significa eso? Que si me están disminuyendo es que están recibiendo menos estímulo para activarse. Algo está mejorando en ese intestino para que no se estén activando. Bien, pues eso digamos, es lo que nos querían transmitir. Y esto ya aquí sí que tenéis que hacer un acto de fe. Yo lo hice, y yo lo único que me fijé es que es una paleta de colores, y que hay colores, y claramente son estudios de transcriptómica, y lo que vienen a decir es que estudiando la transcriptómica en las vellosidades que han cogido en las biopsias, durante el tratamiento con semaglutide cambia totalmente las vellosidades, se recuperan las vellosidades duodenales, se remodela el epitelio intestinal, y eso lo hacen a través de bueno, pues ese estudio que yo sí que no os puedo decir. Creo que mejor lo miráis, creo que es una comunicación que curiosamente no estaba seleccionada en la comunicación de TOD, pero sí que creo que es muy importante. Bueno, y ya siguiendo en el mismo tema, os traigo ya una reseña de este estudio, además está ahí José Ramón, que es el Meforagin, y donde se han presentado el estudio completo ya 144 semanas, ya teníamos datos de 96 semanas, pero aquí ya se ha presentado de una forma completa. Es con metformina, que no deja de ser otro modulador también a través del factor de diferenciación del crecimiento 15, y que viene también a través de ese factor y de la activación del receptor específico a nivel sistema nervioso central, disminuir la apetitud en ingesta. Pero metformina tiene más cosas, no solo tiene esto, tiene más cosas y probablemente también es candidato a generar beneficio por otro lado. Aquí lo que se ha presentado es específicamente lo que tiene que ver con el peso. Y como veis, el peso efectivamente disminuyó. Ojo, no lo he comentado, pero son personas personas VIH de 50 años que no son diabéticos ni son obesos, por tanto esto es para prevenir, se trata de prevenir cosas que le pueden ocurrir, no para tratar algo concreto, y en ese sentido pues es un estudio piloto, y lo que se vio es que hubo una disminución del peso significativa cuando se les administraba metformina frente a placebo, y que esa pérdida de peso o disminución o menos ganancia de peso, pues en este caso disminución, pues se recuperó tras la suspensión, y que va en paralelo con los niveles de GDF-15, que también disminuyes una vez que suspendes la metformina. Y bueno, pues se convierte probablemente en un candidato para hacer más cosas con ellas en el contexto del VIH, y seguro que José Ramón está en ello. Y más gente que también van a estar en ello, porque habrá un ensayo clínico
que irá más adelante, irá en este sentido. Hipertensión, otro tema de riesgo cardiovascular, hipertensión en el estudio REPRIEV. Esteban Martínez nos presentó los datos para evaluar el efecto de la pivastatina sobre la incidencia de hipertensión arterial. Las estatinas tienen un mecanismo de acción que pueden inhibir o reducir los niveles de aldosterona y, de alguna manera, también podían tener un efecto en cuanto a proteger con la aparición de la hipertensión arterial, pero eso no está bien estudiado en el contexto del VIH. Y entonces, pues aprovechando el estudio REPRIEV, pues se hizo el análisis y aquí se analizó a la población que era VIH, que entró en el REPRIEV, pero que no tenía hipertensión arterial al inicio del estudio. Evidentemente, se eliminaron los que ya tenían hipertensión arterial y se vio quiénes desarrollaban hipertensión arterial. Y pivastatina demostró que disminuía un 17%, bajo la hazard ratio a 0,83, o fue de 0,83, en la incidencia de hipertensión arterial versus placebo. Por tanto, de alguna manera, pues es un dato interesante saber que la pivastatina y probablemente más estatinas tengan este efecto protector frente al riesgo cardiovascular, y en el VIH es algo que a nosotros nos interesa mucho. Los factores que estuvieron asociados a esa incidencia, pues edad, raza negra y tener unas tensiones arteriales ya más límites al inicio, y otras cosas como la obesidad o la glucosa en ayuna, que ya lógicamente las esperábamos. No pasa ahora. ¿Te has quedado o qué? No. Ya, pero es que es para adelante ahora. Ahora. Vale. Importante, porque dice, bueno, pues tiene más incidencia de hipertensión, pues los tratamos. Bueno, pues no es tan solo tratarlo, es que la incidencia de hipertensión se asoció al doble de riesgo de aquellos que tuvieron una hipertensión incidente, tuvieron durante el estudio el doble de riesgo de desarrollar un evento mayor cardiovascular que aquellos en los que no hubo una incidencia de hipertensión arterial. Luego, esto tiene mucha importancia. Esto debe de estar quedándose sin... No. Es que es este. No, ese es el de arriba. Que no, que es el de arriba. Es el de arriba. Siempre está pasando con el de arriba. Susi era el de arriba. ¿Sí? Ahora pasa. ¿Ahora ha pasado? Ah, sí, porque este va... Vale. Tienes razón. Bueno, y siguiendo con el tema de hipertensión, también en la corte esta de CENIS, pues estudiaron o hicieron... Por una serie de metodología son capaces de, aunque sean cortes, de emular ensayos clínicos, y consiguieron emular un ensayo clínico con todas las limitaciones que esto pueda tener, y este es Paddy Malone, el que presentó estos datos. Emularon un ensayo clínico del cambio de no nucleósidos a inhibidor de la integrasa, y mostraron cómo el cambio en esta corte se asoció con una mayor incidencia de hipertensión que aquellos pacientes que se mantenían en no nucleósidos, sobre todo en no nucleósidos. Pues luego hicieron análisis de sensibilidad y lo que salía era el mantenerse en no nucleósidos versus pasar a un inhibidor de transferasa. Lo traigo como reseña nada más, dado que fue... Nacho Bernardino también nos presentó la posibilidad de predecir de alguna manera o asociar un factor de riesgo al desarrollo de hipertensión en función del TIG, que es un método pues relativamente sencillo, una medida que la tenemos todo disponible y que podemos, bueno, pues aumentar la predicción, el que cambiamos a la integrasa, el que tal, pues podemos ir sacando perfiles de pacientes en los que tenemos que estar atentos a la hipertensión arterial, sabiendo que la hipertensión arterial juega un papel muy importante en el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes VIH, como hemos visto antes en el REPRIEV, pues creo que esto puede ser interesante y solo lo traigo como anécdota. Y luego el otro estudio, así que con más detalle, es el estudio del paso doble, su estudio metabólico de estatosis hepática, y nos presentaron los datos ya a 96 semanas de lo que podía ocurrir con el cambio a dolutegravir o a bictegravir. Y básicamente, bueno, como es un ensayo clínico, están bien balanceados todos los pacientes. Y ahora aquí. Y lo fundamental, al cabo de 96 semanas, el grupo de bictegravir aumentó el CAP más, mientras que el grupo de dolutegravir 3TC prácticamente no lo modificó, tiene los mismos datos basales. Hubo un aumento de los pacientes
que tenían un CAP de esteatosis de un 29-49% por grupo, y hubo un aumento también de las personas, aunque a eso no alcanzó significación estadística, que ganaron más del 5% de peso. Y lo importante, son los pacientes que ganaron más de un 5% de peso los que desarrollaron esteatosis hepática en el grupo de Vistagravir FTC-TAC. Por tanto, se centra en ese grupo de pacientes en los cuales van a tener la posibilidad de desarrollar una estatosis hepática y desarrollar alguna hepatopatía. Simplemente comentar una cosa que tiene que ver también un poco con el tema del dolutegravir y el peso, que es una gran corte a nivel, bueno, mejor dicho, 2 cortes a nivel rural en Uganda y en Kenia que presentaron, en las cuales simplemente se hace en esa población de más de 50.000 personas en el 2013 y más de 60.000 en el 2025, que ven las personas que en ese momento ven cómo se tratan las personas. El número de VIH es prácticamente parecido. Unos están con efavirenz y preferiblemente, y otros con dolutegravir por la época en la que están. Y en esa época la población ganó peso, sobre todo las mujeres se hicieron más obesas y ganaron peso en esa época. Bueno, pues las mujeres que ganaron peso y que tuvieron todo el mayor peso en esa población no fueron las VIH, fueron las mujeres no VIH de alrededor de los 50 años. Y esos son los que más peso ganaron, fundamentalmente. Un poco en el contexto de que cuando se valora el aumento del peso en relación a algo, en este caso en relación al tratamiento antirretroviral, si no tienes el grupo de la población, de lo que está ocurriendo en la población en la cual está viviendo esas personas, probablemente se te están escapando muchos factores, y me pareció interesante hacer esta reseña. Y ya lo último son los 2 estudios que se salen de todo lo metabólico cardiovascular, que es el estudio que presentó José Mari Miró de la supervivencia de los VIH y de los injertos de los trasplantes hepáticos al cabo ya de 15 años, donde se vio que claramente es exactamente igual que la de los pacientes no VIH. Y no solo en esto, sino también en las comorbilidades que asumieron. Este estudio, por cierto, no se va a poder ver porque está bajo embargo, porque está a punto de publicar, y entonces por eso ahora mismo pues incluso lo tendremos que quitar de las diapositivas cuando lo hagamos. Bien, pues era el tema. Y el último, que también me parece interesante, y a mí me ha parecido especialmente interesante porque cuando lo vi resulta que me acordaba de que 3 pacientes el año pasado mío me ha pasado esto, que es el aumento de incidencia de por 3 veces que aparece en los pacientes VIH el cáncer oral de células escamosas. Y aparece entre... Y claro, el tema es que ¿quiénes son estos pacientes? Bueno, pues estos pacientes fundamentalmente son pacientes que han tenido nadir de CD4 bajo, que son varones, alcohol y tabaco también está por medio, y de transmisión en el VIH fundamentalmente heterosexual. Son nuestros clásicos, son nuestros supervivientes del VIH, que son los que realmente tenemos con CD4, son los que tenemos con esos nadires de CD4. Bueno, en resumen y mensaje de conclusiones de estas comunicaciones, los análogos de GLP-1 y probablemente otros multiagonistas que están en desarrollo pueden revolucionar el tratamiento de muchas enfermedades y alteraciones clínicas crónicas asociadas al envejecimiento e inflamación, y algunas de ellas son muy prevalentes en la infección por el VIH. El tratamiento con semaglutide tiene disminución de los indicadores de fibrosis hepática en los VIH. Estos fármacos podrían ayudar a reparar el daño intestinal que persiste en las personas infectadas por el VIH, a pesar de tener un tratamiento antirretroviral eficaz, y por este mecanismo podrían prevenir el desarrollo o mejorar la evolución de muchas de las comorbilidades. Esto es una hipótesis, esto no lo demostró el estudio, es simple un comentario. La metformina, análogos de GDF5 y activadores de la cinasa AMPK, que es el otro mecanismo por el que actúa la metformina, podrían ser útiles, pero serían seguro más eficientes, al menos la metformina sería más eficiente por su coste, para emular los efectos beneficiosos metabólicos de los análogos de GLP-1. La pivastatina reduce el riesgo de desarrollar hipertensión, y el desarrollo de hipertensión incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares, y las estatinas podrían tener un efecto beneficioso más allá de la reducción de los lípidos. Las personas virológicamente suprimidas, el cambio a Vistagravir o versus dolutegravir
se asocia con una mayor frecuencia de esteatosis hepática relacionada con una mayor ganancia de peso, sería Biktarvy versus Dovato, lo que quiero decir. Y el trasplante hepático, cuando está clínicamente indicado en pacientes VIH, tiene que hacerse con los mismos criterios que las personas sin VIH y debemos vigilar la incidencia de carcinoma orofaríngeo, especialmente en esa población que había comentado. Muy bien, Juan. Bueno, pues se le ha puesto duro a Susi, porque ahora tiene que Susi ahorrar los 5 minutos de Rafa y los 10 minutos de Juan. Pero habíamos empezado 5 minutos antes. Yo soy muy dada a ahorrar, además. Bueno, buenas tardes a todos los que estáis en casa. Ya vamos a acabar esta parte y yo creo que mi parte va a ser un poquito más sencilla, no con tanta básica. Entonces, bueno, pues yo me he centrado en... ahora me he pasado 2. No. Vale. Vale, me he centrado en algunos aspectos de la PrEP, bueno, no son 3, son 5 trabajos, unos aspectos farmacocinéticos y al final hablaré de mi libro, un poquito de unos trabajos que hemos hecho dentro del Ramón y Cajal y nuestra área de salud sobre cribado de VIH y de virus C. Vale, empezamos con las 3 primeras cosas. Y entonces, bueno, pues los 3 primeros trabajos que se presentaron uno a continuación del otro eran sobre lenacapavir, ¿vale? En profilaxis preexposición. Y básicamente son los estudios Purpose 1 y 2 que lo que hacían es presentar el final del estudio randomizado. Los artículos que hemos visto, que nos han contado en los congresos, que están publicados en el New England, eran pues a semana aproximadamente 32 después de la primera inyección, donde pues, vimos tanto en el estudio realizado en mujeres, el Purpose 1, mujeres jóvenes por debajo de 25 años, 16-25 años, y el Purpose 2, que es en hombres de cisgénero y personas con género diverso, y que sabéis que básicamente pues, lo que nos han dado es una eficacia excelente, que ahora os la pasaré. Y luego lo que sí, y en lo que quizás nos vamos a centrar un poco más porque es más novedoso, es el tema de desarrollo de resistencias. Entonces, bueno, pues aquí veis el análisis primario a la derecha y en las barras de la izquierda está lo que ha sucedido entre ese análisis primario y las 52 semanas. Y básicamente en el estudio de mujeres lo que sí que se ha visto es que donde habían aparecido 0 infecciones, bueno, pues ahora ha habido 2 mujeres que se han infectado y algunos pacientes más también en la rama de tenofovir y en la rama de TAF, ¿vale? Y entonces, pues básicamente lo que hemos acumulado, que está ahí, son 2 personas más en la rama de lenacapavir, 13 personas más en la rama de TAF y 9 personas más en la rama de tenofovir. A pesar de ello, si veis las tasas de incidencia por 100 personas, 1000 personas año de seguimiento, me parece que era, 100 personas año de seguimiento, pues siguen siendo una eficacia del lenacapavir muy por encima de la que se ve con la terapia oral, ¿vale? Si pasamos al estudio en varones, donde también pues, se habían visto una mejora significativa en cuanto a la tasa de incidencia, que al principio habíamos tenido 2 varones infectados frente a 9 en la rama de tenofovir oral. Aquí solo había 2 ramas porque la comparativa entre TAF y tenofovir estaba previamente ya realizada. Y aquí vemos una infección más en lenacapavir y 3 infecciones más en la rama de tenofovir. Bueno, yo creo que es un poquito como ese 0 que nos impresionó tanto, pues ahora ya bajamos a lo que es la realidad de la vida, en la que el 100 no existe y bueno, pero que se sigue manteniendo esa eficacia. En cuanto a la seguridad, que sabéis que ahora hay también mucho debate y ha habido algunos estudios con el tema de qué duele más, la inyección intramuscular o esta inyección subcutánea, bueno, pues los autores aquí presentan cómo ha evolucionado la cosa entre la primera inyección y lo que es la segunda, que es lo que se ve en esta parte randomizada.
Y entonces, pues sí que aparecen nódulo y dolor en un porcentaje de personas, sobre todo el nódulo es lo más característico, pero en cambio edema, induración es que la otra es eritema, perdón, induración y edema, bueno, pues se ven en una frecuencia mucho menor. Esto lo sabemos, el nódulo prácticamente tiene que existir porque es donde se acumula el fármaco que tiene que irse liberando. Yo solo llevo a una paciente con lenacapavir, te lo cuenta muy característico, pero doctora, ¿sabe que me ha salido esto? Digo, sí, sí, lo sé y tiene que estar ahí. Pero bueno, incluso también hay pacientes que no se quejan. Y entonces, bueno, pues ahora vamos a pasar a esta parte, de la adquisición de resistencias, y la vamos a ir explicando un poquito. Como veis, en el Purpose 1, bueno, porque aquí hay 3 partes, ¿no? Nos contaron, claro, que había pacientes que cuando se les pone la primera inyección de lenacapavir han dado su prueba de VIH negativa, pero resulta que cuando llega la prueba de carga viral, la carga viral es positiva. Son pacientes que están infectados en el momento en que empiezan lenacapavir, FTC-TAF o tenofovir, FTC-tenofovir. Y entonces, bueno, pues básicamente aquí tenemos, ahora os paso esta, que si miramos lenacapavir en pacientes previamente infectados, 4 de 8, es decir, un 50%, adquieren mutaciones a lenacapavir. Cuando miramos las infecciones adquiridas, pues son muy poquitas, en conjunto son 5, 3 en el Purpose 2 y 2 en el Purpose 1, y pero lo que sí que es cierto es que un 80% de estos pacientes adquieren mutaciones tras la infección. En cuanto al TAF, he puesto TAF, pero es TAF y FTC en conjunto. Ahí vemos que el tema es mucho menor. Son 2 de 5 en los que se exponen naïf, ¿vale? Un 40% adquirirían la infección por VIH, y en aquellos pacientes que ya adquieren la infección después de empezar la PrEP, fijaros, es muchísimo menor. Son 89 pacientes adquieren la infección y solo 5 desarrollan resistencias, 5,6, ¿vale? O sea, primero este aspecto diferencial entre el lenacapavir y el tenofovir, ¿no? Más infecciones, pero menos desarrollo de resistencia. Y aquí es para que veáis un poquito más en detalle, básicamente estos pacientes con lenacapavir, no los que lo adquieren como naïf, sino los que lo adquieren durante el tratamiento, y ver el patrón de mutaciones que desarrollen. La N74D aparentemente no es una mutación que a la cápside le genere un aumento de la resistencia muy importante, pero sí que podría ser como el principio del desarrollo de mutaciones. En cambio, el paciente último, el de la K67H con K70R, ya sí que es un paciente con mutaciones que disminuyen la sensibilidad al lenacapavir claramente. La única paciente que no desarrolla mutaciones es en realidad una mujer que deja de acudir a la semana 52 y se presenta en la semana, me parece que es casi 65 así, se la saca del estudio, se le da la PrEP oral, que no la debe tomar muy allá, y en la semana 95 se infecta. Y esa es la única que, obviamente, ahora lo veremos un poco, esta es la primera mujer que desarrolla resistencias y veis que tiene unos niveles normales, y la única característica, cuando en la semana 65 da la prueba de ELISA positiva, es que si miran justo en la semana 52, donde la serología había sido negativa, ahí le hacen una carga viral retrospectivamente y ven que ya en semana 52 la paciente está empezando a seroconvertir. Una paciente que había tenido también una ITS, ¿no? Una clamidia, y que tiene buenos niveles. Esta segunda paciente es la que he comentado antes, que deja de venir a la semana 52 y, bueno, pues ya estando con la PrEP oral, se diagnostica mediante serología y carga viral
de VIH, ved que en ese momento, que eso sí que podría haber sido un problema, porque la cola del lenacapavir sí que está ahí persistente en el momento en el que la paciente desarrolla la carga viral. Pero bueno, no ha desarrollado mutaciones a pesar de esa cola, que eso en principio da un poco de miedo. Y este es el participante del Purpose 2, el varón, varón joven de género diverso, también con una clamidia y un gonococo, o sea, con desarrollo de ITS. Y aquí los niveles con respecto del paciente, sí que alguno queda un poquito por debajo, o sea, muy cerquita del límite, si uno quiere mirar algo. Y este paciente, bueno, pues básicamente es el que desarrolla más mutaciones. Y bueno, pues hicieron un poquito disquisición con respecto a estos pacientes que llegan infectados y empiezan a tomar lenacapavir. Bueno, pues si la transmisión podía haber sido por cepas circulantes con resistencia a la cápside, y ellos mismos dicen que no, y hacen un estudio muy profundo de unas bases de datos donde no ven la mutación 74N por ningún lado, y entonces deciden que es el tratamiento con monoterapia que se le pone a un paciente que empieza a cabotegravir el que realmente induce estas mutaciones. Que esto puede tener una cierta implicación a la hora de empezar el lenacapavir en PrEP, si habrá que hacer PCR o no para evitar este problema. Pero bueno, como todavía tenemos eso muy lejos, yo creo que no. Esta es la parte de los que adquieren las resistencias, pero estando con tenofovir o FTC, tenofovir FTC o TAF-FTC, y veis que son muy poquitos pacientes. En esta nueva ola de datos realmente es solo uno, los demás ya estaban contabilizados, los otros 4, y en casi todos lo que dicen los autores es que hay un periodo de mala adherencia al fármaco justo antes de desarrollar las resistencias. Entonces, bueno, mis conclusiones son que el lenacapavir como PrEP sigue siendo un fármaco tremendamente eficaz, con una tasa de incidencia muy baja de seroconversión, y bueno, la pega que tiene que el lenacapavir en una situación de monoterapia, como puede ser que el paciente ya está infectado o que adquiere la infección y la persona persiste con esa inyección, pues sí que da la impresión de que se generan resistencias. También ahí hubo discusión porque hablaban de que si las mutaciones en la cápside daban a un germen con mucho menos fitness, y aquí se habló de que no se veía por ningún lado el síndrome de Levy, esto de infección con baja carga viral, porque los pacientes habían tenido cargas virales muy altas y que parece que esa disminución de la fitness no era tal. Y bueno, que en cambio con FTC, TAF y el genérico, y el tenofovir, pues no había este problema con el desarrollo de mutaciones, ¿vale? Esto es lo que nos ha dado el lenacapavir. Y luego ahora paso más bien a un estudio observacional, un poco de demostración o de implementación, que nos trajo Jean-Michel Molina, ¿no? Uno de los padres de la PrEP, ¿no? En sus antiguos estudios, el hipergay y tal, y que aquí nos trae este estudio muy ambicioso de implementación en el que se van a incluir 3.000 pacientes, y básicamente el endpoint final es ver si se reduce un 15% la incidencia de VIH en la región de París. No es la eficacia en sí del tratamiento. Los pacientes podían tomar o el Truvada, o sea, tenofovir FTC diario o tenofovir FTC a demanda. Se seguían cada 3 meses al principio, pero luego cada 6. El screening de ITS podía ser variable a lo que decidiera el clínico, y además se hacía en cada visita un cuestionario de actividad sexual, y se les recomendaba muy mucho el uso de otras formas de prevención. Y luego, lo curioso es que los pacientes, digamos que al principio ellos elegían la forma de PrEP, no es un estudio randomizado, lo elegían ellos, pero ellos a lo largo del estudio podían cambiar.
Básicamente entran varones, hombres que tienen sexo con hombres, fundamentalmente franceses, y 47% aproximadamente eligen la PrEP a demanda o intermitente. Si veis ahí la gráfica de las barras, no sé si… Bueno, pues ver que aunque hay cambios, se viene a mantener muy similar unos y los otros. La probabilidad de cambio es mayor en aquellos pacientes que empiezan PrEP diaria, ¿vale? Y aquí veis que como al final les surgen 3 categorías a la hora de analizar. Los que usan PrEP un 75% del tiempo, diaria, los que la usan a demanda un 75% del tiempo y los que son cambiadores, o sea, que van de una a la otra, ¿vale? Un 23% entrarían en esta última categoría y 38 estarían en las 2 categorías anteriores. La incidencia de seroconversión es bajísima, ¿vale? Menos de un caso por 1000 pacientes de seguimiento. Y veis que la mediana de seguimiento pues son varios años, ¿vale? Las incidencias particulares de cada una de las ramas que se han establecido no fueron significativas, no tuvieron diferencias significativas entre ellas, bajitas, aunque ahí hay una que aparece 1,5, la de a demanda, en realidad eso no es significativo. Y el endpoint primario del estudio, veis que entonces ya no estamos hablando de estos 3.000 pacientes, sino que Jean-Michel trae los datos de la PrEP acumulada a nivel de París y estamos hablando de unos, no llega a 27.000, digamos, pacientes ya en el último periodo de 2025, entre los que inician, que son los azulitos, y los que siguen en PrEP. Y entonces, lo que él quería ver era reducir, no sé si había prometido eso a las autoridades sanitarias, reducir un 15% la PrEP, y lo que ve es que hay una reducción del 2%, es decir, no consiguen el objetivo. Cuando lo miran por grupos separados, epidemiológicos, lo que sí que ven es que en hombres que tienen sexo con hombres no solo reducen ese 15%, sino que se van al 33%. Es decir, hay una subpoblación donde la reducción de la incidencia de VIH es muy importante, pero en cambio en los hombres que tienen sexo con hombres nacidos en el extranjero y las mujeres transgénero, resulta que lo que nos encontramos es aumentos, ¿vale? Hay un aumento tan exagerado, claro, yo creo que partimos de unos niveles del 95% en mujeres transgénero y de un 73% en hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, bueno, pues él cuenta los datos tal y como son y que claramente, si en la región de París se quiere llegar a una reducción del 15%, el foco hay que ponerlo en otros grupos poblacionales, ¿no? Probablemente en España nos está pasando 3/4 partes de lo mismo, o nos va a pasar. Pero ojalá podamos tener, yo creo que datos tan bien, ¿no?, razonados y recogidos sobre lo que está pasando al final cuando uno implementa. Y esta es la cohorte ópera, que también, bueno, es un estudio observacional, no es de implementación, pero que al final es tremendamente importante que lo que vemos en un ensayo que nos impacta mucho y da unos resultados maravillosos, realmente seamos capaces de trasladarlo a la población general y que sea un bien de salud para todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la cohorte ópera, cohorte americana de un montón de sitios, y aquí estamos hablando de sus primeras 40.000 PrEPs, ¿vale?, en esta cohorte. De ellas, 1.600 con cabotegravir long-acting y el resto pues con la PrEP oral, 38.000, muchísimos. Y yo, por resumir mucho, he querido traer un dato que traen los autores, que es cómo es la cobertura, cuánto tiempo están cubiertos los pacientes a lo largo de un año con uno y con otro. Y está claro que la cobertura con la PrEP long-acting intramuscular con cabotegravir pues es casi del 100%, o sea, del 93%. Estarían cubiertos los pacientes, 1.600 pacientes. En el otro lado, los 38.000, bueno, pues como sabemos que nos pasa un poco con la PrEP oral,
que la cobertura casi llega al 60%, pero hay un 40% que todos sabemos, hoy a mí 3 pacientes no han venido, no recogieron la PrEP, o sea, que es muy, muy variable. Entonces, cuando vamos a ver al otro lado, lo que es la incidencia de nuevos casos, pues si uno lo mira simplemente en porcentaje, tanto en un caso como en el otro, en un lado hay una infección y en la PrEP oral 180, pero eso supone menos de un 1%. Cuando uno calcula la tasa, pues ahí ya, por paciente y año de seguimiento, en un lado estamos en 0,9 y en el otro lado en 4,9 casos, ¿no? O sea que numéricamente, a nivel de tasas, sí que es más importante la transmisión en la PrEP oral. Cuando uno calcula la ratio de la tasa de incidencia, aunque parece que es superior, ¿no? Y que pero atraviesa el cero, se queda la incidencia ratio es muy exigente y ahí, aunque parece que sí, entonces, bueno, pues ellos terminan diciendo que eso no lo he presentado, pero a pesar de que la gente con cabotegravir long-acting tiene muchísimas más pruebas de cribado de VIH que los que toman PrEP oral, los casos incidentes, bueno, pues son menores, sin poder decir que haya una superioridad a nivel de la ratio de tasas de incidencia. Pero, bueno, pues todo apunta a que seguramente si la tendencia sigue así, se va a notar. Bueno, luego he traído este trabajo que desde luego no es ni el más importante ni el que está de los que hay publicados, que luego me estuve mirando un poquito, y hay muchas cositas publicadas de cabotegravir, rilpivirina y niveles. Yo creo que todos nos habíamos quedado con Chloe Orkin, que parecía que un nivel valle de rilpivirina en el modelo no ajustado podía predecir el fracaso, pero que en el fondo era un número de factores donde parecía más importante el índice de masa corporal, tener resistencias basales a rilpivirina o el subtipo, que ahora ya no me acuerdo si era el A1, el A1 lo hemos quitado, el A6, es que hay uno que sí y uno que ya no. Vale. Bueno, pues esto es un estudio más pequeñito, pero que todos conocemos estas cohortes porque son las cohortes de San Francisco que suele contarnos Mónica Gandhi, de la planta 86, donde tienen un proyecto, pues, sobre todo para todos estos pacientes malos adherentes, malos que no vienen bien al seguimiento y que hacen las cosas así, y ellos han puesto muchísimo cabotegravir rilpivirina en estudios observacionales, una especie de protocolos que ellos han aprobado dentro de su propio hospital, ¿vale? Y lo que utilizan es muestras residuales de sangre donde se había hecho carga viral y de forma retrospectiva, tras aprobar el estudio, pues hacen niveles. Y los categorizan en qué pacientes están en la IC90 o 4 veces por encima de la IC90. Veis que son 114 personas, 193 muestras y con una edad normal para nuestros pacientes y población diversa, ¿vale? Lo que es curioso es que 1/3 de estos pacientes inician con carga viral detectable. Probablemente esto tiene algo que ver con gran parte de los resultados. La medición más reciente, pues tenían lo que sería una viremia de bajo nivel, entre 30 y 200, un 8%, y un 4% tenían en el momento de este análisis más de 200 de carga viral, o podrían estar en fracaso. Y veis que, según lo que hemos comentado, de la IC90, 4 veces la IC90, un 41% de los pacientes en rilpivirina no alcanzarían este objetivo y un 17% de los de cabotegravir, ¿vale? Estarían por debajo. Que bueno, la IC90 en el fondo son solo un 8% de cabotegravir y un 4,2% de rilpivirina. Yo lo comenté allí, pues yo qué sé, con Moltó, y que le parecía que con respecto a los ensayos clínicos, aquí se veía, por un lado, muchísima más variabilidad y niveles con una tendencia a estar más bajos. Esto es lo que bueno, viendo un poco los resultados previos.
Luego, también se vio estas condiciones de muchos pacientes virémicos, que el porcentaje de pacientes que tenían viremia por encima de 30 eran un 15% en las dosis bisemanales frente a un 7,5% en las dosis mensuales. Y luego, y quizá lo más importante y lo que daba título al estudio, es que aquellos pacientes que no alcanzaban esas 4 veces los niveles de cabotegravir por encima de la IC90 tenían más probabilidades de estar en fracaso virológico, ¿no? 20% frente a un 11%. Y, en cambio, esto no se vio igual o no se demostró en los pacientes con rilpivirina. Esto hay que leerlo con mucho cuidado, porque no es un estudio randomizado, pacientes muchísimos fuera de ficha técnica. Y bueno, pues un estudio, eso, N bajita, no randomizado y con pacientes. Pero bueno, al final lo que dicen es esta alta variabilidad, que esto sí que es muy frecuente analizarlo y verlo, la gran variabilidad entre personas y esa mayor probabilidad que han encontrado los pacientes con cabotegravir para que, si no hay niveles, que eso, digamos, que prediga el fracaso. Y ellos también llegaban a decir el tema de dosificar, pero yo creo que para llegar a decir tengo que hacer niveles o a quién tengo que hacer niveles, todavía quedan muchos estudios mediante que analizar. Y luego, pues ya, no sé si voy a -10 o a -20, contaros solo y muy rápido estos 2 estudios que ha hecho nuestro grupo y que, bueno, pues hemos tenido la suerte de que nos los han aceptado y que bueno, fueron una comunicación oral y una comunicación escrita, pero en realidad es el mismo estudio. Es un estudio randomizado en pasos escalonados que hemos hecho en 8 centros de primaria de nuestra área, donde lo que queríamos ver era si darle a los centros pruebas rápidas y dejarles disponible un cuestionario en red que podían coger mediante un QR los pacientes. Eso nos aumentaría la tasa de cribado. Y como segunda cosa, si eso nos llevaría a diagnosticar más casos. Entonces, bueno, veis que todos los centros pasan en un primer momento, antes de ser randomizados, por un periodo observacional, que es nuestra referencia, que eso se hace en el año 2022, y luego entre julio del 23 y hasta febrero del 25, estáis viendo ahí en la gráfica cómo los centros, ¿no? El C8, C7, son los centros de salud, van pasando por pruebas rápidas frente a un montón de centros que todavía quedan en control y luego cada 4 meses les vamos progresando hacia cuestionario y pruebas rápidas, otros entran en pruebas rápidas, otros siguen en control. Veis que es un poquito complicado. Los asteriscos son el número de sesiones que nosotros dimos a los centros, tanto antes de empezar el estudio, para explicarles cómo iba a ser el estudio, para todo, y luego cuando empezaban una fase también íbamos a recordar todo y a explicar cómo iba a ser esa fase y cómo la tenían que abordar. Y entonces, en resumen, lo que vimos es que en los periodos de observación y de control no hubo diferencias entre las tasas de cribado por 100.000 personas asignadas al centro, mientras que cuando comparábamos con la observación, tanto en pruebas rápidas como en pruebas rápidas más cuestionario, sí que vimos un incremento, un 67% y un 83% en la tasa de cribado, ¿vale? Cuando lo que miramos fueron las pruebas que tuvimos positivas, pues aquí ya empezamos a ver cosas pues más variables. Probablemente la N de positivos es pequeña y el estudio estaba más bien, digamos, dimensionado, calculado para las tasas de cribado, no tanto para los positivos de VIH, que estamos en una población de baja prevalencia. Pero bueno, básicamente con respecto a la observación, el número de positivos nos aumentó en la fase control, donde, si habéis visto, ya los centros habían recibido formación específica en VIH, en virus C y en pruebas rápidas y en todo eso.
En cambio, en la fase de pruebas rápidas sí que hubo un aumento, pero no la tasa de incidencia no fue, la ratio de la tasa de incidencia no fue significativa y, en cambio, cuando comparamos con observación, sí que hubo más positivos en la rama de cuestionario más pruebas rápidas, ¿vale? Esto es así, detectamos más casos, pero cuando fuimos a mirar los casos de estos que eran nuevos diagnósticos, pues aquí no encontramos ninguna tasa de incidencia con respecto a la observación significativa. Incluso que al principio dijimos, madre mía, si es que en la rama de cuestionario más pruebas rápida la tasa de positivos nuevos es bajísima. Esto lo hemos mirado, lo hemos explorado y tanto el hecho del lugar de baja prevalencia, de que en España la prevalencia está bajando y de que nuestro propio estudio de alguna manera mandaba a iniciar la PrEP a los pacientes, el cuestionario también tenía una fase en la que le decía al paciente ¿tiene usted criterio de PrEP? Bueno, pues creemos que eso nos ha influido en que positivos de verdad hemos encontrado pocos, porque probablemente hay muy pocos positivos de verdad en la esta. Y entonces, en virus C el estudio es absolutamente duplicado. Lo que pasa es que en la fase de pruebas rápidas más cuestionario nos encontramos de repente, cuando nosotros nuestras indicaciones eran hacer siempre prueba rápida o prueba de ELISA, pero de VIH y virus C a la vez, un número extrañísimo de más de pruebas en la fase de cuestionario y pruebas rápidas. Y entonces es que ahí ahora hemos averiguado que los microbiólogos hicieron un estudio justo en el último periodo de pruebas rápidas más cuestionario, nos toca al final del estudio, donde a todo paciente con transaminasas altas se le hizo la prueba. Y encima, en vez de achacarlo al hospital, lo han mandado a los centros, o sea, lo han puesto en los centros de salud. Entonces nos tienen que volver a dar los datos para ver qué ha pasado ahí. Pero bueno, en esencia, las tasas han subido, las tasas de positivos también suben y las tasas de nuevos diagnósticos aquí también suben. Pero tenemos que limpiar esa última parte de datos que nos lo van a pasar para no... Entonces, bueno, pues el Lenacapavir, excelente para PrEP, pero desarrollo de resistencias y problemas con los costes. Eso sigue siendo así. El impacto de la PrEP a nivel poblacional pues es clave que llegue a las poblaciones que más se infectan. Que la PrEP, ya sabíamos que la PrEP con cabotegravir long-acting era mejor que la PrEP oral, pero ahora lo sabemos que probablemente en la vida real también lo sea. Una cosa pues que no le dábamos importancia o no podemos controlar todavía, pero que probablemente los niveles de cabotegravir y seguramente también los de rilpivirina importan. Los niveles tienen que importar siempre. Lo que no sabemos es en qué punto de corte importan. Y bueno, pues que todas las estrategias de cribado que hacemos a todos los niveles, creo que es importante validarlas con ciencia. Y no sé cuánto me he pasado. Muy bien. Sí, te pasa también un poco. Un poco. Al final, bueno, tenemos ahora el cortoncito del descanso y aprovechamos algunos de esos minutos para discutir. Chicos, habéis hecho muy buena selección de las comunicaciones que habéis presentado en ese mare magnum de póster y comunicaciones orales que es el CROE. Ya yo creo que tenemos para sacar un poco de punta, no podemos discutir el método, salvo duda que tengamos en lo que los autores han presentado, pero a lo mejor sí que podemos hacer alguna interpretación práctica de los resultados que nos habéis mostrado. Chicos, yo no sé si vosotros que estáis aquí queréis hacer algún comentario. No tienes... Vale, te escuchamos. La alusión. Si no hay Rafa, es por lo... La verdad es que son demoledores los resultados de los estudios de tuberculosis y la mortalidad en estos pacientes con infección tan avanzada es enorme. No sé si por qué vía podemos, porque subir las dosis de fármacos no funciona, Cortista. los esteroides no disminuyen. ¿Qué queda? Hablaron en los take home messages que
en los hot topics hablaron de que si se mueren del síndrome hemofagocítico, ya empezaron a hablar de anakinra, tocilizumab. La verdad es que hay una necesidad enorme. Son 2 estudios fantásticos, pero con resultados muy desalentadores, ¿no? La verdad que sí, son 2 estudios que es una pena, pero son desalentadores, ¿no? Por una parte estaba el racional de aumentar las dosis de rifampicina y isoniazida, es porque con la dosis estándar los niveles están por debajo de los niveles un poco terapéuticos. Triplicar la dosis de rifampicina y duplicar la dosis de isoniazida no sirve para nada. Y la prednisona también, bueno, estos enfermos tienen un estado de inflamación importante, entonces tampoco se ha visto en ninguno de los 2 estudios con prednisona, no sirve para nada. Y la mortalidad al final sigue siendo altísima, el 30% a las 48 semanas. Entonces, bueno, pues sí, los autores dicen que hay que plantear nuevas estrategias, pero no sé muy bien. Pero no entiende, José, que en los tiempos que nosotros teníamos SIDAs como esos, la mortalidad aquí era esa, ¿eh? La mortalidad aquí era esa. Me he fijado que el índice de masa corporal de los participantes era de 17, sí. Imagínate, y en todos los estudios se identificó siempre que el peso era uno de los predictores de mortalidad asociada a la tuberculosis. Me refiero que en las criaturas, y unos CD4 de 40 y pico de mediana. Es decir, claro. es que nosotros no estábamos mucho mejor en los tiempos en que el SIDA, ¿sabes? ¿No? Claro. Afectaba a los pacientes nuestros tan hechos polvo. Tenemos una mortalidad de un 20-25%. Hombre, el primer estudio eran pacientes con menos de 100 linfocitos CD4 y en el segundo pacientes con tuberculosis diseminada. Entonces eran pacientes... Y la inmensa mayoría de la mortalidad en las 2 primeras semanas. Claro. Se Y moría el están 20% realizados ahí. en países africanos. Sí. En el segundo estudio en... Es desesperante, sí. Cabo, sí. Pero Juan, le quería preguntar, que es muy interesante el estudio este de la mucosa intestinal y del GLP-1, ¿todos los participantes eran obesos? Sí, porque eran del grupo los 5 Es participantes. verdad que la obesidad es un estadio inflamatorio, Inflamatorio, por claro. sí mismo, entonces porque esto le afecta en el trastorno de la mucosa intestinal y la translocación afecta a muchos pacientes VIH, incluso aunque no sean obesos, ¿no? Entonces la pregunta es si esto sería particularmente útil para los obesos con VIH. O no. A ver, lo que se ve en la diapositiva es que desde el punto de vista de los marcadores inflamatorios, los obesos están por encima de los pacientes no obesos con tratamiento antirretroviral. Y lo que hacen es normalizar, es decir, que a la vez que normalizan el peso, bajan la inflamación al nivel de eso. Pero incluso en esos pacientes bajan, luego a nivel intestinal bajan más. Es decir, que de alguna manera probablemente el efecto proinflamatorio de la obesidad lo controlan, pero debe de haber ahí algo más a nivel inmunológico que pueda haber, no lo sé. Realmente eran obesos, o sea, eso sí. Pero bueno, a mí lo que me parece interesante es sobre todo el papel que pueda jugar la reconstitución de todo lo que es la fisiología intestinal en todo el papel que pueda ser patogénico de esas alteraciones intestinales en las comorbilidades que estamos viendo en nuestros pacientes. El GLP-1 no se les ha dado a nadie que tenga un peso normal y que no tenga diabetes o insuficiencia cardíaca o alguna otra cosa, ¿no? Es decir, quiero decir... No, sí, ahora se le están dando a los pacientes con enfermedad hepática metabólica. Eso sí. Lo que pasa es que la descripción de enfermedad hepática metabólica casi siempre lleva asociado algún proceso como puede ser la obesidad o la diabetes, ¿no? Pero... sí, hasta ahora se ha dado a diabéticos obesos. Yo tenía una pregunta que el tema de la pitavastatina que ha salido, yo no pude ir a la sesión porque estaba en otra y de la parte de la discusión alguien elucubró cuál sería el mecanismo, digamos,
por el cual La pivastatina. sí, reduce la rigidez arterial, El endotelio. el endotelio reduce la rigidez arterial, mejora, da tiempo a todo eso. ¿Pero en te el tiempo. refieres a la incidencia de hipertensión o a la prevención de eventos A la cardiovasculares? incidencia de la Es que hipertensión. teóricamente puede haber tres mecanismos teóricos. Uno, el que habéis comentado, el endotelio. Y ahí podría estar que a nivel del endotelio las estatinas tengan un efecto beneficioso, que es lo que puede hacer que no es de este estudio, que ese exceso de protección respecto a los eventos cardiovasculares exceda a lo esperable por la bajada del colesterol. Se ha visto que cuando tú miras rigidez, miras cosas, ahí hay cosas que no se explican solamente con la bajada del colesterol. Y aquí, en el caso de las estatinas, hay para el tema de lo que es la incidencia de la hipertensión y, a su vez, si no incide la hipertensión, estoy previniendo eventos cardiovasculares, está el otro efecto, que es el efecto sobre el sistema renina-angiotensina que tienen las estatinas, que pueden disminuir el efecto de la aldosterona. O sea, pueden funcionar como un antialdosterónico. Entonces, tú tienes al menos tres efectos: el endotelio, el efecto y el efecto de la bajada de los lípidos, lógicamente. Hombre, yo lo que encuentro interesante de la observación es que es un argumento más que tenemos para transmitir a los pacientes que están perezosos para empezar con la estatina. No, déjeme, la levadura rojo, ¿no? La dieta, el ejercicio, déjeme. Y tú le puedes decir, oye, querido, ya les lo decimos, está el repris que dice esto y ahora le podemos añadir. Y es que además, seguramente, disminuya el riesgo que tiene de hacer hipertensión en el futuro. Entonces, a mí me pareció que el hallazgo que contó Esteban, sobre todo a mí me sirve para ser una... O sea, no le vamos a poner a nadie atorvastatina ni otra estatina para disminuir la incidencia de hipertensión arterial, pero cuando tengas un paciente al que le quiere empezar tratamiento por una hipercolesterolemia más o menos leve, le puedes argumentar que, oye, no solo te va a beneficiar en eso, no solamente puede disminuirte la mortalidad por efecto antiinflamatorio, sino que además disminuye la incidencia de hipertensión arterial, no como un argumento válido. Juan. Bueno, por poner un poco encima de la mesa Susi y el resto de la mesa, tema de niveles. ¿Cuándo y cómo hacer niveles, tanto en PrEP como en tratamiento inyectable? Porque también es verdad que en los datos que se han presentado, también es verdad que había casos de fracaso con niveles normales, tanto en PrEP como en tratamiento. Entonces, si hay que hacerlos, ¿a quién, cuándo y cómo? Porque claro, tú no estás haciendo niveles continuamente mientras el paciente está en tratamiento, solo haces una determinación. Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón. Yo ayer, revisando un poquito a ver cómo iba esto de los niveles, a ver si había habido algo después de lo de Chloe Orkin, pues hay una cohorte francesa en la que se ha hecho un estudio, un mega estudio de niveles de cabotegravir rilpivirina, y a lo que más han llegado es a ver en su población qué predice que haya unos niveles bajos. Y entonces parece que no salen del índice de masa corporal por encima de 30, en la mujer al principio y en el hombre después. Y esto es el final del... Y yo digo, uff. Entonces, yo creo que ese es el problema. O sea, que tú, cuando mides los niveles, tú llegas y el día que se va a poner la inyección, pues podrías hacer unos niveles, que ya obviamente te los podrías encontrar bajos y ya todo el mal está hecho. O te los encuentras normales y en algún momento ha habido unos niveles bajos, porque se supone que la cinética va haciendo así, pero bueno, al final son como bolsas de medicación que están ahí en un tejido que se supone que van a ir saliendo de forma constante, diaria, para mantener una dosis, y que desde luego muchos más problemas da todo el tratamiento oral a nivel de adherencia y de niveles. Pero bueno, aquí yo siempre digo, si nosotros al principio de poner las inyecciones hemos tenido veces que una enfermera ha ido a poner la inyección y se le ha salido la aguja y la mitad se ha ido, y esta persona nos ha avisado, hemos llamado, hemos mirado cuál de las inyecciones era y se ha intentado poner el volumen de dosis que se había perdido, yo es que estoy segura que eso, a lo mejor a todos los niveles, no lo pueden decir todas las... O sea, una enfermera igual no puede llegar y decir tal, o no lo dice porque no se ha dado cuenta, o
O luego cómo se distribuye en el tejido de todas las personas, ¿sabes? También están las ventroglúteas, las tal. Lo que yo creo que la tranquilidad es que sin niveles y sin nada, en los estudios hay muy poquito fracaso virológico. Pero uno siempre dice, bueno, pero quiero ver ese fracaso virológico, ¿no? Como ha pasado con el el lenacapavir, quiero ver quiénes son. Y entonces pues me puedo encontrar pues, algo, pero en esos pacientes tampoco los niveles nos han aclarado mucho. Y en los ensayos clínicos de cabo no guardó ninguna relación entre los niveles de cabotegravir y ribavirin ni la cuestión de los fracasos virológicos. Yo la verdad es que la medición de niveles, yo creo que no tiene cabida contemplarlo ahora mismo. Es que eso ahora mismo nos vaya a ayudar. Claro. ¿Que los niveles pueden explicar los fracasos? Sí, deben de ser los niveles. Acuérdense que en los ensayos del cabo es que había un porcentaje altísimo de gente con niveles bajos y que ahora había controlada. Y lo que fracasaron no guardaba relación con esos niveles bajos. Claro, probablemente eso es porque tengan un margen de perdón. Seguro. Pero a lo mejor hay un paciente que ya es eso, el más gordito, entonces hay algo que tiene esa cepa o que tenía una resistencia, entonces se le juntan varios factores para que ya no sea... Vamos a discutir un punto que podemos hacer. Y yo creo que los pacientes con carga viral detectable, que eran estos, a lo mejor sí que ha sido como más evidente porque ahí el tratamiento está luchando contra más virus. Y ahí sí que tenemos que ver el final de todo esto. Rafa, a mí me gustó mucho la comunicación de la vacuna del meningo para la Neisseria, que es una cuestión que se está ahí. Sabéis que en la primera diapositiva que puso la chica esta de Australia dice: hay 2 lugares del mundo en que se ha aprobado el uso de la vacuna del meningococo para la gonococia. Dice Galicia, Spain, dice, y Reino Unido. ¿Sabes? ¿No? Y a mí me parece que la verdad que estos se precipitaron porque los estudios observacionales en los que se basaba todo no eran ni mucho menos concluyentes y todo el mundo andaba pendiente de los ensayos clínicos, pero que encima el único ensayo clínico que se había hecho, que era el de Michel Molina, ¿no? El Doxivac, demostraba que no funcionaba. O sea, la chica lo dijo. Entonces, la muchacha comentó en la sesión, efectivamente, que esto era aplicable a la población que se había estudiado, que era fundamentalmente ACSH, ¿no? Pero que no se sabe si en gente hetero o en otros grupos, o en pacientes VIH negativos, pudiera funcionar igual de bien o no. Pero yo, aún a riesgo de equivocarnos, no tenía la impresión de que, porque toda la afirmación se basó siempre en estudios poblacionales, indirectos, ¿no? De, oye, en esta población se ha vacunado mucho meningococo y ha disminuido la gonococia. Oye, ¿no tenéis la impresión que seguramente sea una cosa para no considerarla seria? Que si fuese el director general de Sanidad Pública en Galicia, diría, donde dije digo. Este estudio, desde luego, es concluyente. Es un estudio muy bien hecho, un ensayo muy bien clínico, donde no se demuestra la eficacia, se hace por subgrupos y en ninguno se demuestra la eficacia de la vacuna de meningococo, en ninguno. Tenemos que poner la vacuna de meningococo para prevenir el meningococo. El meningococo, exacto. No la gonorrea. Cuando está indicado la prevención del meningococo o porque te toque por calendario tal, bien, pero decir que ahora voy a poner una dosis más o que no le pesaba vacunar, le vacuno porque así... Si tú la chica que ahora mismo hay, al parecer, 3 grandes ensayos clínicos en marcha, también para explorar el mismo objetivo. O sea, que esperaremos sus resultados, pero yo tengo la impresión de que es un jarro de agua fría, pero importante, ¿no? Sí. Lo del monococo. Oye, Juan, una cosa. Relativa a la semaglutida y la esteatopatitis, no. Ahora mismo nos dejan prescribir si tenemos un paciente, por ejemplo, con una esteatopatitis no alcohólica avanzada, poner semaglutida o utilizar un argumento. Si no es obeso, no es diabético, no tienes financiado. Lo puedes prescribir, pero no te lo financian. Claro. Me lo digo porque para una enfermedad tan grave como esa, la que no tenemos ningún remedio, que de repente hay alguien que le puede algo que le pueda mejorar. Estamos hablando de España. En España ahora mismo no tenemos esa indicación. O sea, no tenemos esa indicación financiada.
en este momento. Yo ahora mismo tengo 2 pacientes, y creo que con Marisa creo que tengo otro tercer paciente, en fase de cirrosis, Sí. que le estamos con F4, y que le estamos tratando, pero lo están... Están porque pagando son ellos. diabéticos, no son diabéticos ni obesos, No, y pero- no tenemos... el tema. Y obesos, mucha obesidad. O sea, Claro. ¿Sabéis si los hepatólogos lo están utilizando? 2, ¿Hepatólogos lo utilizan? yo por lo menos... Cuando pueden. Si lo recomiendan, aunque se lo tenga que pagar, hombre, pues si yo fuese paciente, es un sacrificio, pero asumible, y tengo una enfermedad como esa, no curable, ¿sabes, no? Que me puede llevar al trasplante, pues lo mismo si me la administraba. Teóricamente, si tú tienes una estatosis, una enfermedad hepática metabólica, una estatosis, y tienes, y tienes criterios de fibrosis moderada grave, eso es igual, hoy en día es igual a esteatohepatitis. Es decir, tengo un proceso en marcha claramente de te va a fibrosante dar la cirrosis. que va a evolucionar. Por tanto, esos pacientes debería estar indicado. El problema es la financiación. Sí, indicado está, pero el problema es la financiación. Susi, y tengo una duda que quería que me resolvieras. En el prevenir, en esa grafía tan interesante que analizaba el objetivo final del estudio de en qué grupo de población variaba, los inmigrantes que había ahí, ¿estaban todos en PrEP o eran, como hay en el VIH, sin PrEP, no? No, es un estudio ecológico. Él, por un lado, pone todos los pacientes que en la región de París inician PrEP, que eran las líneas azules, cada año desde el 2013 hasta 2025, y todos los que siguen reponiendo. Entonces da unos números muy globales. Y luego analiza la incidencia de nuevos casos en París en esos subgrupos. Entonces, no son gente... Él no nos puede decir cuánto... Claro, él sabe que tiene a sus 3.000 pacientes, fundamentalmente hombres que tienen sexo con hombres, porque esa es la cohorte que la ha establecido. Pero a nivel de todo París hay casi 39.000. ¿Es cómo evoluciona el VIH, la incidencia de VIH en personas, en grupos, independientemente si están en PrEP o no? Claro. O sea, que lo bueno que se ve en los Me franceses... sorprende mucho que nos cuenta su estudio observacional y pone un objetivo a nivel epidemiológico y luego, pues de repente te cuenta lo de su estudio y ya de repente te cuenta esto. Que probablemente pase lo mismo que aquí en España, que está identificando barreras de acceso a PrEP, porque es población MSM, inmigrantes, no nacida en Francia, las 2 poblaciones, y mujeres transgénero, que yo creo que ahí es donde hay que focalizarse. Y entonces él ve que no se alcanza el objetivo, a pesar de haber hecho un esfuerzo con la PrEP gratuita, desde tanto y tal, y uno dice, bueno, pues va a disminuir, ellos habían marcado un 15%, ya no hay disminución del 2%, y solo en el subgrupo de hombres que tienen sexo con hombres de París hay una disminución del 33%, que es muy importante, pero... Claro, que puede ser o no atribuible al uso de la PrEP. No, es un estudio ecológico. No funciona en poblaciones que no se la toman. No, pero no, es que la duda que yo tengo, y por lo que me surge la pregunta es, porque claro, puede ser eso... O que no están incluidos. Justamente, ¿sabes? No, o que haya disminuido por otro en la motivo. otra gráfica, la gráfica donde están los datos globales, no nos la particulariza en subtipos de pacientes. No tendrá esos datos, no podrá darlos por no lo sé, no lo dio. Vale. Oye, y una cosa que estábamos hablando antes de la hepatitis, de la estetohepatitis, el uso de tal, y entonces, joder, que los estudios del paso doble ahora también han dado, que ya lo oímos como algo, vale, ha servido para el peso, sirve para tal, pero bueno, que el hecho de que haya una menor incidencia, o sea, si antes, cuando uno iba a prescribir un tratamiento que podía dar dolutegravir, lamivudina u otro frente a Victegravir, que es lo que nos dice el paso doble, que ahora en la cabecita, claro, yo digo, si está lleno de mutaciones, es súper mal adherente, pues venga, ala, pa'lante. Pero si es un paciente que empieza a engordar, ya no es que empieza a engordar, ¿no? Y que puedes hacerse hipertenso, diabético, es que además le va a afectar el hígado. ¿Eso va a influir en vuestra prescripción o no? Porque hay cosas que no tienen vuelta atrás. Pero yo, Juan, ahí no entendí y no he entendido una cuestión. Afirman que la ganancia de más del 100% del peso corporal es igual en los dos grupos,
que la esteatosis guarda relación No, con la ganancia de no es en peso. los dos grupos, no es igual. En el estudio cuando lo presentaron de No, ganancia... pero tú lo que has puesto aquí. No. La ganancia ¿No? de peso es mayor en el grupo de... En el grupo de terapia triple es mayor que en Vistalbi es mayor que en Dovato. La ganancia del peso. Luego, lo único que dices es los pacientes que... Luego hay pacientes que ganan más del 5% del peso. Entonces, esos son los que llevan asociado más esteatopatía. Pero es que tú decías aquí que lo que ganan más del 5, más del 10, no sé lo que ponías, es Más igual en del los dos 5. grupos. Lo que ganan, no son que iguales. los que- Es un poquito los que- mayor, lo que no es significativo. que los que no era, ganan- salía una ¿No PD, era era una tendencia significativo? no significativa, pero es la N, que son 57 pacientes Ya, en pero cada prefiero grupo. que luego, sin embargo, Lo tú que decías, hace- el desarrollo de esteatosis hepática va asociado a la ganancia De de la peso. gente que gana mucho más peso. Y la diferencia que había entre las dos columnas era demasiado alta. Sí. Es decir, que, con lo cual llama la atención que no ha habido diferencias significativas en el Es que, pues, porcentaje de lo que claro, aumenta mucho el peso. Eso es lo que te viene a decir un poco que probablemente es algo más que la ganancia de peso y que puede estar dentro de... Aquí la única diferencia entre los dos grupos es el tratamiento, porque son grupos randomizados. Pues, por tanto, por tanto, el tema es que puede haber que cierta ganancia de peso con una pauta es más esteatogénica que con otra pauta. De hecho, las dos curvas de CAP, simplemente valorando el CAP no como estatosis y estatosis no, que estatosis es el CAP por encima de 248, que por cierto sí que emplean una cifra que no es la que se está empleando también habitualmente en otros estudios, que es 263, ¿no? Entonces, tú cuando ves las curvas ves que el CAP aumenta más en el grupo de Vistalbi que en el grupo de Dovato, ¿no? Y luego, el peso también aumenta más en el grupo de Vistalbi que en el grupo de Dovato. Y el ganar más del 5% también aumenta más el grupo de Vistalbi que el de Dovato. Lo que pasa es que no es significativo, no alcanza, es 0,1, 0,15 o una cosa así. Entonces, cuando cojo de estos que han aumentado, ¿cuántos tienen una estatosis por encima del criterio de estatosis, con un CAP por encima de 248? En este grupo hay mucho más estatosis que en este otro grupo. Entonces, ese grupo es como que ganar el peso dentro de ese grupo es más esteatogénico, por lo que sea. Vale. Bueno, chicos, pues dejamos aquí, si no, ni descansamos. Son menos cuarto, pues bueno, podemos mantener la hora de vuelta y volvemos a las 6. ¿Vale, amigos? Vale. A las 6 de vuelta.